Bueno, eso no tiene sentido. La verdad está muy bien intencionado lo que dice el presidente, pero no funcionan así las cosas, ni científicamente, ni en términos médicos. En realidad no se puede prohibir el fentanilo legal porque su uso es generalizado en muchos ámbitos médicos, sobre todo en cirugías, particularmente en las más complejas. Es un instrumento clave para el control del dolor. Lo que hay que hacer es frenar el comercio y el tráfico ilegal de fentanilo y que tienen mecanismos muy diferentes que el que se usa con el fentanilo legal y lo que cuando se habla incluso de opiáceos y prohibirlo en México, en Estados Unidos, simplemente, Viviana, no es viable. Bueno, no, ¿y para qué sirve el fentanilo legal? ¿Por qué es tan importante? Precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy con el doctor Jorge Antonio Nava López. Él es el presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología y especialista en anestesiología y también en terapia intensiva. Doctor, muchísimas gracias. Usted que de repente tiene casos muy críticos, como intensivista, llega un paciente y ¿por qué es tan importante o por qué tienen que utilizar este tipo de sustancias para poderlos anestesiar y operar? Muchas gracias, Viviana. Jorge, buenas noches. Gracias por la invitación. El fentanilo hoy en día es la base de la anestesia general y de muchos de los procedimientos que hacemos en el día a día en el quirófano. La anestesia se compone básicamente de un medicamento para quitar el dolor, un medicamento para quitar la conciencia y un medicamento para ofrecer relajación muscular durante el procedimiento quirúrgico. El fentanilo es lo que utilizamos como analgésico durante la anestesia general y en algunos otros procedimientos que ocupan sedación por estas características que tiene el fentanilo. Entonces, en México hoy por hoy es uno de los fármacos que más frecuentemente utilizamos los anestesiólogos, pero no solamente en la anestesia y en los procedimientos quirúrgicos, sino además que este también se utiliza para sedar pacientes en las unidades de cuidados críticos, en las unidades de cuidados neonatales. Es un medicamento base. Y se usan los postoperatorios también para el tratamiento del dolor y en muchos otros sentidos. Sí, claro, en otros escenarios también, puesto que existen presentaciones en parche, principalmente en México, prácticamente tenemos parches y tenemos presentaciones intravenosas. No hay tantas presentaciones como lo habría en Estados Unidos. Y para el manejo del dolor postoperatorio se utiliza y también en ciertos pacientes crónicos. Con dolor oncológico, por ejemplo, se llega a utilizar parches de fentanilo. A ver, por ejemplo, hemos visto muchísimas muertes por fentanilo ilegal en los Estados Unidos, también aquí en México. ¿Cuál es la diferencia entre ese fentanilo con la gente que se está drogando al fentanilo que se utiliza, por ejemplo, en una cirugía? Bueno, uno de ellos es que el fentanilo que nosotros utilizamos en el quirófano es principalmente intravenoso, se produce por laboratorios y llega a través de una cadena de suministro al hospital. El fentanilo que se utiliza en Estados Unidos básicamente viene de laboratorios clandestinos y entonces no es este fentanilo que producen los laboratorios, sino es la molécula que alguien aprendió a formular y que se prepara en laboratorios clandestinos y que a partir de ahí se comercializa. ¿Por qué lo utilizan o por qué está este boom? Porque bueno, es un fármaco potente y es un fármaco barato, ¿no? Es 50 veces más potente que la heroína, pero con un costo más barato, con un costo menor. Entonces, el mayor uso que se le está dando al fentanilo es como un acelerador o como parte de la mezcla de otras sustancias psicotrópicas y que pues además favorece este tema de la adicción. Es un fármaco sumamente adictivo y entonces esa es la diferencia básica. Una cosa es el fentanilo que se produce por la industria farmacéutica, que es la que utilizamos legalmente como fármaco, y otra cosa es el uso que se le da desde el punto de vista de abuso, ¿no? Y es difícil que te operen, que te hagan una cirugía y que te vuelvas adicto a ese medicamento. Sí, es difícil. Realmente la adicción viene con dosis subsecuentes, regularmente con un uso estándar en una cirugía promedio no existe ese riesgo de volverse adicto a fentanilo. Todos los que hemos estado sometidos a algún procedimiento quirúrgico, en alguna medida, en algún momento nos han dado fentanilo y eso no nos convierte en adictos. A ver, y sería
yo insisto, me parece que el comentario presidencial es bien intencionado, pero me parece que tiene desconocimiento precisamente de estos capítulos. Si no podríamos hoy decir, bueno, no usamos fentanilo y como se decía, vamos a usar otras anestesias que se usaban antes. Hace ya muchos años el fentanilo ahora se descubre y mucha gente habla del fentanilo por estos conflictos con Estados Unidos, como droga de adicción, se usa hace unos 4 o 5 años, pero desde mucho antes está el fentanilo y se usa clínicamente el fentanilo. Y hoy en el país sería prácticamente irreemplazable decir prohibimos el fentanilo y a partir de ahora usamos otras cosas. Sí, es correcto. El fentanilo pues se produjo en la década de los 50, 60 y empezó a tener mayor auge en los últimos 20 años. Realmente es una droga que ofrece algunas ventajas. No es el único opioide, pero sí, por lo menos en territorio mexicano, es el opioide que más utilizamos, le vuelvo a repetir, especialistas en anestesiología, terapia intensiva. Y sí, hay muchos opioides que se pueden utilizar también como drogas ilegales. La heroína es un opioide, la morfina es un opioide, hay muchos productos, las pastillas, el oxidrin y demás que se han utilizado son opioides, hay distintos opioides que sirven también como medicina. Lo que hay que hacer en todo caso es tener un estricto seguimiento médico, tener un estricto control para los que son legales, que bueno, para eso está la COFEPRIS y que en buena medida lo hace. Me parece que hay vacíos legales, usted me corregirá, pero en buena medida lo hace. Sí, hoy siempre existen cada vez mayores regulaciones con respecto al uso de opioides y de medicamentos controlados, pero sí sería un error pensar que solamente el retirar el fentanilo solucionaría el problema. El fentanilo legal, porque el ilegal va a seguir llegando igual. Ese va a seguir llegando. Y sobre todo que hay que pensar en las repercusiones del día a día, ¿no? Yo creo que retirar un fármaco de bote pronto como fentanilo causaría un gran problema y una crisis en el sector salud, porque le vuelvo a repetir, es un fármaco que utilizamos frecuentemente. Ahora, doctor, hay un tema muy, muy importante. Este fentanilo tiene que estar, el fentanilo médico, tiene que tener un control muy estricto, porque si no puede, como usted me decía, es muy difícil que hoy un doctor vaya de un hospital al otro con sus medicinas y con sus medicamentos en su maletita para anestesiar, porque fue, por ejemplo, lo que sucedió en Durango con los contagios de meningitis. Si los hospitales tienen un control estricto de este medicamento, es prácticamente imposible que pueda haber algún contagio o alguna sobredosis o que no esté bien manejado, ¿no? Así es. Hoy por hoy, para tener acceso a opioides, si lo quiere uno tener de forma personal directa, tiene que tener uno un recetario autorizado por COFEPRIS. El proceso es, debe llevar uno documentos, le expiden el recetario y los recetarios pues van con muchos datos. Normalmente todos los hospitales son los que proveen el fentanilo y siempre se hace bajo resguardo. Incluso dentro de la sala de quirófano se llenan recetarios con los datos del paciente y datos del doctor que está prescribiendo ese medicamento. Ahí tenemos una experiencia que fue la prohibición de la efedrina y la pseudoefedrina, que no provocó, precisamente se prohibió para evitar lo mismo, para que se utilizaran en las drogas sintéticas. Estaban muy de moda, siguen estado vigentes, pero muy de moda en aquella época, y lo único que se logró que esa medicina en México no estuviera al acceso desde quienes tienen una gripe fuerte hasta enfermos que sí realmente lo requerían, que no han encontrado un sucedáneo para eso, y en el resto del mundo se vende casi libremente. Claro. Sí, tuvimos incluso una época de desabasto de efedrina. Efedrina es otro de los fármacos del arsenal del anestesiólogo, es un vasopresor de acción rápida y de acción corta, y eso ha causado que de repente existan periodos en los que no tenemos ese tipo de vasopresor. Existen otros medicamentos que podemos utilizar para sustituirlo, pero sí, el pensar que el limitar la producción de ese fármaco va a resolver un problema mucho más grande es difícil. Y quedarnos quizás con ese punto que es fundamental. El fentanilo que se usa legalmente en los servicios médicos públicos y privados no es el mismo tipo de fentanilo ni es la misma droga que está en los mercados ilegales y que se trafica con el narcotráfico. Son diferentes, tienen una producción diferente, tienen efectos diferentes. Son dos fenómenos que deben ser atendidos
de diferente manera, valga la redundancia. Sí, claro. Es decir, separar el uso medicinal al uso ilícito, porque entonces nos meteríamos en camisa de 11 varas, ¿no? Y ocasionaríamos un problema mayor. Doctor Jorge Arturo Nava López, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Les agradezco la invitación. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por explicarnos, porque es muy difícil darnos cuenta realmente cuál es la diferencia, y cuando se habla de fentanilo se piensa que se habla exactamente de lo mismo, y no es así, doctor. No, son dos cosas diferentes. Y se piensa en muchos niveles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Nava. Gracias.